Mi nombre es Fernando Misas Arango, soy licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, en especialización Ciencias Sociales. Fui profesor de la universidad, coordinador del Plan Extramuros, rector de la universidad y hace 11 años soy el representante de los rectores del Consejo Superior. Primero que todo, digamos que Extramuros nace 12 años antes de que el presidente Belisario Betancur implementara la educación a distancia en Colombia. ¿Por qué nace Extramuros? Nace Extramuros por una necesidad sentida. Y cuando digo esto, es que nombrado el exrector Rafael Parga como rector de la universidad. Lord Parga, un hombre formado, nacido y formado en el Reino Unido durante la Segunda Revolución Industrial, sin lugar a duda tenía ese conocimiento de Europa, de esa Europa que él había vivido, y veía que el desarrollo de los pueblos está ligado con la educación, ayer y hoy. Eso hizo que al entrar a la Universidad del Tolima entrara a indagar cuál era la situación de los estudiantes que ingresaban a la universidad. Y se dio cuenta claramente que habían unas grandes falencias en los procesos de formación de los estudiantes del Tolima y que eso conllevaba que buena medida de la matrícula de la Universidad del Tolima estuviera expresada en estudiantes de otros departamentos, muy especialmente en estudiantes de la costa. Había que atacar ese fenómeno y mejorar la calidad de los bachilleres del Tolima para que pudieran realmente pasar el examen de admisión que en ese momento se tenía organizado con la Universidad del Valle. Fue así como con la formación que tenía quien era el decano académico, hoy en día vicerrector de docencia, Alfonso Rendón, llevaron al Consejo Directivo y al Consejo Superior de la Universidad la idea, primero, de crear la Facultad de Educación. Pero se crea la Facultad de Educación como un programa del ICAP, del Instituto de Ciencias y Artes Básicas, y posteriormente sí ya nace como Facultad de Educación, con dos programas que era licenciatura en Física y Matemáticas y licenciatura en Biología y Química. Se nombra al primer decano de la Facultad de Educación, Pedro Pinilla, y yo soy nombrado como coordinador del programa Extramuros. En ese momento entramos a hacer un diagnóstico y a tomar una determinación. El programa no se debería ofrecer como un programa de capacitación de maestros, sino que debía ser un programa de formación de maestros. Bueno, Extramuros, tuvimos centros Extramuros en Chaparral, en Guamo, en Espinal, en Flandes, en Honda, en Mariquita, en Líbano y en Fresno. Habían varios retos. Uno era el desarrollar una serie de acciones que impidieran que la Secretaría de Educación, cuando se enteraba que un maestro estaba haciendo estudios en la Universidad del Tolima, en la facultad o en Extramuros, era trasladado. Segundo reto fue con la iglesia, que desde el púlpito de la catedral nos consideraba elementos subversivos y peligrosos. Lograr romper esas dos talanqueras no fue fácil.
No obstante, trabajamos con los sindicatos de maestros y trabajamos de pueblo en pueblo con los docentes para realmente motivarlos a que fueran a la universidad. Extramuros cambió el esquema de los pueblos también. La concepción del maestro en los pueblos cambió, porque ya no era el individuo que terminaba su jornada laboral para ir al café de la esquina de la plaza a jugar billar, sino que lo veían correr a las 6 de la tarde con destino a recibir sus clases en Extramuros. Eso realmente es muy satisfactorio. Además, el compromiso de los maestros era, es y seguirá siendo, sin lugar a duda, muy grande para con el país y para con la juventud. Entonces, Extramuros impactó de manera muy importante. Además, teníamos 3 tipos de profesores. Unos profesores que eran profesores de la universidad, que iban a cumplir parte de su carga como docentes en Extramuros. Entonces, tenían X horas aquí y dictaban 4 horas el día lunes o el día miércoles o el día viernes en el Líbano o en Espinal o en el Guamo, etc. Teníamos otros profesores que eran de tiempo completo del programa y entonces, como hicimos un programa dentro de una concepción nuclear, entonces ese maestro permanecía un mes en el pueblo. ¿Qué significaba? Que durante ese mes, por ejemplo, si estaban recibiendo matemáticas, la única asignatura que recibían era matemáticas. Durante toda la intensidad horaria que le correspondía a matemáticas. Entonces él en el día, como les dije, trabajaba con los maestros, trabajaba con los directores, etc. Teníamos otros maestros que eran maestros catedráticos, que había mucho recurso humano en los pueblos, sobre todo en los colegios de carácter nacional, que sí eran licenciados, en que podían dictarnos algunas asignaturas que nosotros necesitábamos. Entonces había esos 3 tipos de estudiantes, de profesores. Y de estudiantes también teníamos el estudiante de tiempo completo, el estudiante que veía algunos créditos y el estudiante que, no siendo bachiller, quería asistir a nuestros cursos como cursos libres. Por otra parte, hicimos extensión. Nosotros trabajábamos con todas las facultades. Trabajábamos mucho con la Escuela de Bellas Artes y llevábamos exposiciones de artistas tolimenses a los diferentes municipios, llevábamos conferencistas, no solo de Bellas Artes, sino del Departamento de Humanidades. Y en esas conferencias no nos limitábamos a los estudiantes nuestros, sino que las hacíamos abiertas al público en general en cada uno de los municipios. Eso fue algo muy novedoso. Con una problemática que teníamos que afrontar el decano y yo, es que no teníamos una experiencia donde mirarnos y decir cómo ajustar de acuerdo a la experiencia de otra institución, porque era la única experiencia que se desarrollaba en Colombia. Lógicamente, con una experiencia tan rica como la que ya tenía Extramuros, Armando Gutiérrez, cuando se crea Educación a Distancia, es de las primeras instituciones del país que dice, aquí estoy presente, hace 40 años. Entonces, pero traíamos un cúmulo de experiencias muy ricas que nos había dado Extramuros. Eso ha hecho de que la Universidad del Tolima, en muchos de sus programas, esté muy aventajada frente a otras instituciones universitarias del país. A pesar de la precariedad con que siempre hemos funcionado por la escasez de recursos económicos. Pero se creó un gran compromiso social de la universidad.
Y la universidad hoy en día, si quiere hablar de compromiso social, tiene que empezar exaltando el Instituto de Educación a Distancia, porque ese es el gran compromiso social. Yo tengo entendido que hoy en el instituto se han graduado más de 75,000 estudiantes. Esos individuos no hubieran tenido posibilidades de hacer educación superior por la carencia de recursos, por la inestabilidad económica debido a las pocas posibilidades de empleo que hay en el Tolima. Esto realmente es lo que le ha abierto las posibilidades de progreso a mucha gente. Para mí, y desde el Consejo Superior siempre lo he dicho, tenemos una deuda social muy grande con el Instituto de Educación a Distancia, porque en buena medida hemos podido subsistir en la educación presencial gracias al instituto. Y esa deuda la estamos pagando y debemos seguirla pagando.